Vamos a cubrir nuestro cuarto mensaje que hemos titulado Evidencias del Nuevo Nacimiento. Vamos a ir nuestras Biblias al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Y ahí vamos a basar el mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Lo hemos titulado una vez más, Evidencias del Nuevo Nacimiento. Necesitamos saber cuáles son las evidencias, cuáles son las pruebas indubitables de que una persona en efecto verdaderamente conoce a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Leamos todos juntos la palabra del Señor. Dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a hacerlo una vez más, en voz alta y fuerte, leyendo la palabra de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Padre, en esta hora, abrimos tu palabra para aprender desde tu palabra la verdad que necesitamos escuchar. Te rogamos por la salvación de muchas personas alrededor del mundo que aún no conocen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, para que puedan nacer de nuevo y sus nombres puedan estar inscritos en el libro de la vida del Cordero que murió por nosotros en la cruz del Calvario, en cuyo nombre oramos. Amén. Evidencias del nuevo nacimiento. Cuando hablamos del nuevo nacimiento nos estamos refiriendo a nacer espiritualmente, una experiencia más de nacer después de la física, pero que no tiene que ver con algo de este mundo, tiene que ver con el campo espiritual. La Biblia nos dice en Santiago 1:18 que Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hay personas que dicen que conocían a Dios desde que eran pequeños, o que nacieron cristianos. La Biblia dice que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, y separados de Dios. El nuevo nacimiento, a diferencia de todo el aspecto religioso de nuestro planeta, desde el catolicismo romano hasta el budismo, el zoroastrismo, el confucianismo, la religión musulmana, el hinduismo y todas las demás religiones que hay sobre este planeta, a diferencia de todas esas religiones, donde la religión es heredada. Usted nace en un país de América Latina, usted es católico. Usted nace en la India, usted es hinduista. Usted nace en un país árabe, usted es musulmán. Usted nace en China o en Japón, usted es budista. Nace en Irán, es confucianista, zoroastrista. No así con el cristianismo. Esto no está determinado por el lugar donde usted nace. No está determinado por la familia a la cual usted pertenece. No está determinado por el conocimiento que usted tiene. No está determinado por su intelectualidad. Está determinado por una iniciativa divina. Dios, oye bien, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cada uno de nosotros que hemos llegado a conocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, sabemos perfectamente que esto no fue una iniciativa propia, sino que nacimos muertos en nuestros pecados y Dios, por su misericordia, a través de su palabra, produjo en nosotros el nuevo nacimiento. El apóstol Pedro dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, en otras palabras, de nuestros padres terrenales,
El hecho de que sus padres sean cristianos, usted no es cristiano. Estamos hablando de cristianismo bíblico, no cristianismo religioso, cristianismo basado en la palabra del Señor, sino que hemos nacido de una simiente incorruptible de Jesucristo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan nos dice, en el Evangelio de Juan, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Algunas personas creen que Dios es el Padre de todo ser humano, pero eso no es la verdad. El Papa Francisco acaba de declarar recientemente, en su intento de unificar todas las religiones del mundo, declaró que todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. En un momento lo vamos a explicar. Dios es el Padre solamente de aquellos que pertenecen a la familia de Cristo y que consideran a Dios como su Padre celestial. Todo ser humano que no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, la Biblia dice que hemos renacido de la palabra de verdad por la voluntad de Dios, por la iniciativa de Dios. Todo ser humano que no ha nacido de nuevo y para quienes Jesucristo no es su Salvador personal, tienen a Satanás como su padre espiritual. Todo ser humano es creación de Dios, pero sus hijos son solamente aquellos que han creído y confesado con sus bocas a Jesús como su Salvador personal. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 39 y versículo 44. Ahí veremos que la palabra de Dios nos da a entender por la connotación del pasaje bíblico que no toda persona es hijo de Dios. Es más, nadie nace físicamente siendo hijo de Dios. Todo mundo nace físicamente apartado de Dios y un pecador. Juan 8:39, veamos lo que dice el texto. Leamos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los fariseos y los escribas le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Oye bien, Jesús le dice a los fariseos y a los escribas: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No todo el mundo es hijo de Dios. Un terrorista que agarra una bomba y mata a la mayor cantidad de personas no va al paraíso. Dios no premia a ningún asesino que le quite la vida a otros seres humanos para quien Dios tiene un plan en esta tierra. Ahora, si ese asesino se arrepiente de sus pecados, los confiesa a Jesucristo, la sangre de Cristo puede perdonar todos sus pecados y limpiarle de toda maldad. Pero mientras no confiese su pecado delante de Dios, morirá en estado de condenación eterna y no irá a ningún paraíso. El diablo es un mentiroso. Esto es lo que creen estas personas, estos terroristas, que ellos van a ser premiados por Dios. ¿Cuál Dios? Es el diablo el que les ha mentido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Oiga bien lo que dice la Biblia. En Juan 10:10 dice la Escritura: el diablo vino para matar, destruir y robar. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Cuando una persona le quita la vida a otro sin ninguna justificación en un acto de terrorismo, está cumpliendo los deseos del padre de ellos, que es el diablo. Cualquier ser humano que haga esto. Porque el diablo ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y el Corán revela 99 nombres de Alá, y uno de ellos es que él es el más grande engañador. En el Corán, Alá es el más grande engañador. En la Biblia, el más grande engañador es el diablo, es el padre de mentira. Tenemos que mostrar por las evidencias de la palabra de Dios, por lo que creemos, si verdaderamente estamos en Cristo Jesús o estamos siguiendo al diablo. No hay término medio. Nadie puede decir que está neutralmente. La Biblia dice, Jesús dice, el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O estamos del lado de Dios o estamos del lado del diablo, pero no hay términos medio. La palabra de Dios es absoluta. Jesús nos da a entender aquí que no todas las personas son hijos de Dios y que el diablo tiene sus hijitos. Ahora, si usted se casa con una persona que no es cristiana, ¿quién sería su suegro? ¿Qué le parece? Tener al diablo como su suegro. En una ocasión se le apareció el diablo a un hombre y le hizo un montón de muecas para asustarlo, y el diablo le dijo, no me tienes miedo, soy el diablo. Y le dijo, ¿cómo te voy a tener miedo si he estado casado con tu hermana por 40 años? El diablo reclama derecho de propiedad sobre todos los incrédulos, sobre toda persona que no ha confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. En primer lugar, para demostrar que realmente hemos nacido de nuevo, tenemos que abandonar algo. Tenemos que salir del lugar espiritual en que hemos nacido por causa del pecado. Tenemos que demostrarlo con hechos reales y visibles, que otras personas puedan verificar que realmente hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Todo este mundo está determinado por evidencias. Una familia no puede reclamar ser padres o madres si no hay un hijo que tenga en sus brazos algún momento dado que las personas pueden verificar que son padres. Una persona no puede decir que habla inglés o francés o alemán sin que alguien lo escuche hablar tal idioma y que alguien lo pueda verificar. Todo requiere de evidencias, todo. Para demostrar que hemos nacido de nuevo, lo tenemos que indicar con evidencias. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, pruebas, evidencias, manifestación de ¿qué? De haber agradado a Dios. Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Hablando de este sistema religioso que controla todas las naciones de la tierra, todos los gobiernos, todos los sistemas educativos, todos los sistemas legislativos, el sistema económico internacional, etcétera, etcétera, la fabricación de armas, la causación de guerras en el mundo. La Biblia dice esto a las personas que pertenecen a este sistema religioso y a cualquier otro sistema religioso. Esta es la orden de Dios. Apocalipsis 18:4. Leamos. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
El sistema católico romano, como uno de los sistemas religiosos más poderosos del planeta, que engloba a todas las religiones de esta tierra, y que es el único sistema que se declara con un artículo femenino. La Santa Madre Iglesia, la Biblia dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios le dice a usted que salga de ahí, usted se queda adentro. No se asuste recibir las plagas que Dios tiene sobre este sistema, que ha pervertido por espacio de 1600 años la palabra de Cristo Jesús y ha pervertido el Evangelio de Jesucristo. Compartía en escuela dominical que el Papa carga una cajita cuadrada en su sotana y la sacó frente a unos políticos en África. Si esto es lo que le dice a los políticos en público, ¿qué les dirá a ellos en privado? Sacó esta cajita y tiene la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo en imágenes y dijo: yo cargo esto para recordarme del fracaso de Dios. ¿Qué le parece? En la opinión de él, Cristo fracasó en la cruz del Calvario. Si esto le dice en público a los políticos, ¿qué no les dirá en privado? Por eso es importante que usted conozca la palabra de Dios, porque si usted sale de este mundo a la eternidad sin haber conocido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, se lo lamentará para siempre, porque la única manera de escapar de ese lugar es a través de Cristo, y mientras usted esté en vida. Después de su muerte, usted no puede hacer nada. Todo está perdido. Deuteronomios capítulo 17, verso 16. Deuteronomios capítulo 17, versículo 16. Veamos la orden que Dios le da a todos los reyes de Israel. Egipto es un lugar de esclavitud, un lugar de opresión. Es sinónimo del mundo de pecado, del mundo de destrucción, del mundo que se opone a Dios. Y esta es la orden que Dios le da a todos los reyes de Israel en relación a Egipto. Veamos lo que dice el texto. Pero él no aumentará, refiriéndose a los reyes, para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Egipto es un lugar de esclavitud, es un lugar de pecado. Si ya Dios nos sacó del lugar de oscuridad espiritual que antes teníamos en nuestra vida, o el lugar donde nosotros permanecíamos o habitábamos, es hora de salir de ese lugar, es hora de no regresar. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Levíticos capítulo 19, verso 31. El sistema también promueve la brujería, la hechicería, la adivinación y toda clase de cosas contrarias a la palabra de Cristo. Entre ellas veamos lo que dice este versículo, Levíticos 19, 31. La gente no cristiana depende de estas cosas constantemente. Veamos lo que dice el texto: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. En los canales de televisión hispana siempre están presentando el horóscopo y el futuro para las estrellas del cine, de la radio y la televisión. La astrología no es una ciencia, es una especulación en el campo religioso, prediciendo cosas por medio de demonios. Los encantadores, los adivinos, los hechiceros operan por la obra del diablo, no por el poder del Espíritu Santo. Y lo hacen para engañar al mundo. Solamente en los Estados Unidos,
Cada año, más de $1 billón son invertidos por el pueblo americano consultando a espiritistas, adivinos y a brujos, leyéndose manos, jugando a la ouija para entender el futuro. El futuro está aquí descrito en la palabra del Señor. Si queremos conocer lo que va a pasar en el futuro, la Biblia describe de una forma detallada el destino profético de todas las naciones del mundo, incluyendo de los cielos y la tierra. No necesitamos recurrir a adivinos. Este libro tiene toda la información. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17 y verso 18. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17 y verso 18. Una vez más, la Biblia nos ordena a tener una separación. Oiga bien, cuando Dios ordena una separación del mundo y de su sistema y nosotros regresamos a ese lugar, estamos violando la palabra del Señor. Leamos. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hay una condición. Para que podamos nacer de nuevo, para que podamos ser recibidos por el Señor, tenemos que salir de ese mundo de engaño, ese mundo de mentira que el diablo ha fabricado. Salid en medio de ellos, dice, y apartaos. Separación, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Verso número 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Si usted desobedece y usted continúa yendo a los encantadores, a los adivinos, a los hechiceros, a los brujos, y usted no se separa de ahí, usted no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Está siguiendo la obra del diablo, la voluntad del diablo, y su vida tiene que terminar en destrucción, porque el diablo le paga muy mal a los que bien le sirven. No es hasta que no cumplimos el requisito de la palabra de Dios que no venimos a ser hijos de Dios y Él viene a ser nuestro Padre. Nadie nace automáticamente hijo de Dios. Tenemos que ser expuestos al mensaje de la palabra de Dios para poderlo entender. En segundo lugar, vamos a ver evidencias de cambios inevitables cuando Dios toca la vida de las personas o de las naciones. Vayamos a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive se encuentra en lo que hoy es la ciudad de Mosul, en el país de Irak. Veamos lo que acontece en esta ciudad. Jonás capítulo 3. Veremos ahí algunos acontecimientos que tienen lugar con este predicador de la palabra de Dios llamado Jonás, que es enviado para advertir al pueblo de Nínive de la destrucción que era inevitable para ellos por causa de su pecado. Jonás capítulo 3, versículo 5. Leamos todos juntos el verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando hemos escuchado la palabra de Dios, cuando hemos sido tocados por la palabra de Dios, cuando nos hemos arrepentido, tenemos que dar evidencias. Jonás le dijo a los ninivitas que a partir del día en que ellos recibían la profecía bíblica, la advertencia de Dios, a 40 días, dice Jonás, Nínive será destruida. ¿Qué le parece? Verso número 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, el rey, oiga bien lo que dice, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. En otras palabras, declaró ayuno nacional desde los seres humanos hasta los animales.
porque la destrucción sobre Nínive era inevitable. Entonces el rey de Nínive entendió que la única manera de responder a la destrucción inminente sobre Nínive era arrepintiéndose, humillándose delante de Dios y ayunando para buscar la misericordia de Dios. Lo que hacen las naciones hispanas, sacan vírgenes a la calle a pasear para que Dios no traiga juicio, y eso lo único que hace es acelerar los juicios de Dios. Verso número 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Tenemos que dar evidencias. Tenemos que arrepentirnos, humillarnos, tener un cambio de actitud, de mente, de manera de pensar, para que el juicio no llegue sobre nuestra vida. La salvación solamente llegará cuando la persona entiende la palabra de Dios y responde a la palabra de Dios. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que dar evidencias, indicativos que la palabra de Dios verdaderamente ha cambiado nuestra vida. Ahora vemos a un personaje llamado Naamán, procedente del país de Siria, en aquel entonces, que tenía lepra. Y veamos lo que acontece en Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 10 y verso 11. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10 y verso 11. Leamos lo que dice. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Ese es el mensaje que manda Eliseo a Naamán. Pero Naamán considera que él debería de recibir un mejor trato porque era una persona importante. Verso número 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que pensaba Naamán, que así debían de hacerse las cosas. Pero Dios tiene su manera de trabajar, y la manera de Dios es la manera que glorifica su nombre. Entonces dijo Naamán: me voy a venir yo a zambullir en el río Jordán, cuando en Siria hay mejores ríos que los que hay en Israel. Eso fue lo que dijo él. Pero continuó con lepra. Dios sana en los lugares que Él quiere, cuando Él quiere. El ciego Bartimeo, Jesús lo sanó con lodo mezclado con saliva. Claro, la saliva de Jesús. Y recibió la vista. Pudo haberle dicho simplemente las palabras que fuera sano y hubiera sido sano. Jesús le preguntó al ciego: ¿qué quieres que te haga? Si el ciego Bartimeo le dice a Jesús: te ruego, Señor, que me dé un perrito con una cadena y un bastón, Jesús se lo hubiera dado. Pero ¿sabe lo que dijo él? Quiero recibir la vista. Hay personas que no quieren nacer de nuevo, no quieren nada con Jesucristo, pero quieren que Jesús los sane, quieren que Jesús los bendiga materialmente, pero no quieren nada que ver con la salvación. La primera razón por la que Jesús vino a este mundo no es para hacernos ricos ni para darnos sanidad divina, vino para salvar nuestra alma de la condenación eterna. Esa es la razón por la que Él vino. Versículo número 14. No tenía otra alternativa Eliseo. Vean lo que hizo. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Si queremos que Dios cambie nuestra vida, Él solamente la cambia de acuerdo a sus requisitos, no a los suyos o los míos.
No hay otra manera. La Biblia dice que solo podemos ser salvos cuando colocamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro único Salvador y cuando lo confesamos con nuestra boca. Tal vez usted me dirá, bueno, pues yo no necesito hacer tal cosa, pues la Biblia dice que solo de esa manera hay salvación. Punto. Este es el Evangelio de Cristo, no el suyo ni el mío. Y aquí no estamos para pervertir el Evangelio de Cristo, sino para enseñar el Evangelio de Cristo, para glorificar a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Veamos al rey Nabucodonosor, el rey más famoso del imperio más grande en la historia. El rey Nabucodonosor. Babilonia estaba ubicada en lo que es el país de Irak, a unas 50 millas al sur de la ciudad de Bagdad se encuentran las ruinas de la Babilonia antigua, que el señor Saddam Hussein intentó reconstruir. Dios mandó 28 naciones de larga distancia para destruir a Irak, porque la Biblia dice que Babilonia no puede ser reconstruida. Interesante. Y estaba profetizado que Dios traería naciones desde lejos para destruir a Babilonia. Y el señor Saddam Hussein ya intentaba reconstruir Babilonia. Ya estaba reconstruyendo los jardines colgantes de Babilonia. Ya había construido la calle principal donde se paseaba Nabucodonosor con los mismos ladrillos originales de la ciudad de Babilonia. La puerta de Istar, completita toda la puerta, se encuentra reconstruida en el Museo de Londres. Nabucodonosor, veamos su experiencia en Daniel capítulo 4, verso 36. En una ocasión, Nabucodonosor salió al balcón de su palacio. Entonces miró la ciudad de Babilonia construida y dijo Nabucodonosor: he aquí la ciudad de Babilonia que han hecho mis manos para mi majestad, para mi gloria. ¿Qué le parece? En ese momento dice la palabra del Señor que Nabucodonosor perdió la razón, se volvió loco, tenía problemas mentales, y ya Dios había profetizado por medio de su siervo Daniel que Nabucodonosor sería enviado al campo para comer con las bestias del campo. Dice la Biblia que el cabello de Nabucodonosor creció de tal manera que era tan grueso como las plumas de las águilas, y sus uñas crecieron tan gruesas como las uñas de las aves. Era un monstruo completo, comiendo allá en 4 pies entre las bestias del campo. El Dios de la Biblia es Dios supremo, es Dios soberano, Dios único, y Él no es sordo. El señor Hugo Chávez, violando la palabra de Dios en Génesis 12, 1, 2 y 3, cuando Dios dijo a Abraham: bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere, se atrevió a maldecir al pueblo de Israel desde lo más profundo de sus entrañas. Pues 2 años después, el Señor murió de cáncer en sus entrañas. Toda esa historia, se acabó todo. Se atrevió a maldecir al pueblo de Israel y recibió juicio de parte de Dios. Señores, Dios no es sordo, y tenemos que tener cuidado qué es lo que pronuncia nuestra boca, porque las palabras nuestras pueden llegar hasta el cielo. Veamos lo que dice el verso 36. Después que Nabucodonosor estuvo en el campo con las bestias y finalmente reconoció que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, mire cuál fue el resultado. Leamos: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue dada. ¿Por qué? Porque reconoció al Dios de la Biblia como al Dios verdadero y soberano. Veamos el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco
y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Una de dos: o escuchamos el consejo de Nabucodonosor y su experiencia, o tenemos que vivir la experiencia nosotros. Pero Dios no es sordo, y Él va a probarnos que Él es el único Dios verdadero. Él nos tiene aquí con vida esta mañana, con el regalo de la vida, para que nosotros oigamos su palabra. Gracias a Dios que el Señor nos ha dado la bendición de poder escuchar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se imaginan qué terrible es no poder escuchar una música bonita, el cantar de un pájaro, las olas del mar o el caer de las aguas en un río, en una quebrada? Pero Dios nos ha bendecido, nos ha dado la bendición de poder ver, la bendición de hablar en este día. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha dado la bendición de caminar, de usar nuestras manos, de movernos. Por su gracia, por su misericordia, para su gloria. Veamos la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versos 41 y 42. La mujer samaritana fue al pozo de Jacob para buscar agua a las 12 del día, porque a esa hora estaba vacío el lugar, no había nadie. Los judíos no se querían con los samaritanos. Entonces fue a esa hora a buscar agua porque estaba segura que no encontraría ningún hombre, mayormente judíos. ¿Y cuál es su sorpresa? Que cuando llega al pozo se encuentra con Jesús a las 12 del día. Entonces Jesús se dirige a la mujer y la mujer le dice: ¿por qué te diriges a mí siendo judío? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Jesús le dice a la mujer samaritana: si supieras quién habla contigo. Le dijo: dame de beber. ¿Por qué me estás pidiendo a mí? Jesús le dice a la mujer samaritana: si tú me das de tu agua, yo te voy a dar de una agua que tú nunca tendrás sed jamás. La mujer samaritana ve a Jesús por todos lados y le dice: no tienes ni cuerda ni balde, ¿de cuál agua me vas a dar? Jesús le dijo: de una agua que brota como ríos de agua viva en tu corazón y nunca más tendrás sed. Entonces llega un momento ella a darse cuenta que no está hablando con una persona común y corriente, y le dice a Jesús: ve y trae a tu marido. Dice la mujer: no tengo. Le dice Jesús: has dicho verdad, porque tienes 5 y ninguno de ellos es tu marido. Oh my goodness. Finalmente reconoció que ser el Mesías prometido, se convierte el Evangelio, y la mujer corre al pueblo ahora a hablar de la palabra de Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, queremos hablarle a otros de Jesucristo. Veamos verso 41, que nos dice: les contó la palabra de Dios, se vino todo el pueblo, y vea la respuesta ahora. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Verso 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dios nos ha llamado para que nosotros influenciemos la sociedad donde nosotros vivimos. Eliseo con Naamán, Nabucodonosor, siendo una persona impía, ahora es un hombre que alaba a Dios y le da consejo a todos los demás reyes y gobernantes. ¿Quién es el Dios de la Biblia? La mujer samaritana compartiendo la palabra de Cristo, y se trae gran parte del pueblo que ahora conoce el Evangelio de Jesús y lo reconocen como el Mesías prometido. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido, dice la Biblia, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Déjeme decirle que ninguno de nosotros éramos hijos de Dios. Nadie nace hijo de Dios. Tenemos que pasar por un proceso legal de ser adoptados en Cristo Jesús. Y en la cruz del Calvario fuimos adoptados. La adopción está disponible para todo mundo, pero lo tenemos que confesar con nuestro corazón, con nuestra boca, que queremos recibir la adopción. Imagina si alguien nos quiere adoptar y le decimos que no podemos ser adoptados. La adopción está disponible para todo pecador, pero el pecador tiene que pedirlo con su boca, tiene que desearlo con su boca, tiene que confesarlo para ser adoptados por medio de ese Espíritu Santo por el cual clamamos Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra hebrea que significa Padre. No podemos llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu Santo. Luego, ¿cómo sabemos que verdaderamente somos hijos de Dios? No es el trabajo del pastor para decirle a la persona que es hijo de Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo. Dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el trabajo de Dios. Porque si yo se lo digo y después me enojo con usted, usted va a tener dudas del asunto. Pero el Espíritu Santo, cuando nos da la seguridad, nos la da para siempre. Y solamente la da cuando verdaderamente somos hijos de Dios. Nos preguntamos, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? Es porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no es hasta que Cristo no interviene en nuestra vida que verdaderamente nosotros no podemos responder al Evangelio de Cristo. Cuando no hemos confesado a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, no nos interesan las cosas espirituales. Hemos estado muertos todo este tiempo. Hasta que Dios vino a nuestro corazón por medio de Jesucristo, hasta entonces, ahora nos interesan las cosas espirituales, las cosas de Dios, las cosas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido resucitados de los muertos y hemos recibido la vida nueva en Cristo Jesús. Un predicador le preguntó a una señora, ¿es usted cristiana? Ella dijo, claro que soy cristiana. ¿Por qué? Dijo la señora. El predicador le volvió a preguntar, ¿cuánto tiempo tiene de ser cristiana? Ella respondió, yo nací cristiana. El predicador le dijo, la felicito porque usted es la primera persona que conozco que ha nacido cristiana. Nadie nace hijo de Dios. Todo mundo nace pecador, separado de Dios, hasta que Cristo no interviene en su vida y nace de nuevo, no puede ser hijo de Dios. De lo contrario, continúa siendo hijo del Dios de las tinieblas. Padre, en esta hora te suplicamos que tu palabra, maravillosa y eterna, pueda penetrar en cada corazón. Bendice a nuestros oyentes y a aquellos que aún no conocen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, que tú los traigas a tu reino por el poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo, el poder de la resurrección de Cristo, para que la gloria sea solamente para ti, Señor. Es más, sabemos que ningún ser humano puede producir salvación en nadie, solamente el Espíritu Santo por conducto de tu palabra. Ten misericordia de aquellos que escuchan tu palabra. Tráelo a tus caminos, porque en Cristo te lo suplicamos. Amén y amén.